El circuito que vamos a desarrollar hoy está conformado por una fuente de tensión de 12 voltios, resistencias de 5 ohmios, 3 ohmios, 6 ohmios y 2 ohmios. Adicional nos pide encontrar la corriente total representada por IS, el voltaje en la resistencia I1, la corriente en la resistencia I1, voltaje en la resistencia 3, corriente en la resistencia 3 y encontrar el voltaje entre los puntos A y B de este circuito. Ok, vamos a iniciar primero con la corriente I1. Entonces vamos a darnos cuenta que todo este punto, desde donde señalo hacia acá, está sometido a una tensión de 12 voltios. Por lo tanto, la corriente que pasa tanto por R1 como por R2 debería ser la misma. Por lo tanto, la expresión matemática para corriente I1 sería el voltaje para la resistencia total, y esta resistencia total es nada más que la suma de las dos resistencias porque están en serie, colocado de esta forma. I1 es igual a E entre R1 más R2. Reemplazamos valores y tenemos que I1 es igual a 1.5 amperios. Si nos damos cuenta, I1 está sometido a un voltaje de 12 y a una resistencia de 8 ohmios. Pero si miramos del otro ramal, también está expuesto a una resistencia de 8 ohmios por el resultado de una serie de 6 ohmios con 2 ohmios. Por lo tanto, la corriente I3 también tiene un valor de 1.5. Podríamos haber comenzado desde el revés, ¿no? Con I3, pues I1 era exactamente igual. Bien, ahora la corriente total pues sería igual a la suma de la corriente 1 más la suma de la corriente 3, tal como lo hemos marcado en esta ecuación. Reemplazamos valores y tenemos que la corriente total en este circuito es de 3 amperios. Muy bien. Ahora que lo que nos toca es encontrar justamente estos voltajes. Pero si ya tenemos corriente por aquí y tenemos esta resistencia, creo que podríamos ya plantear la expresión como sigue. Voltaje V1 es igual a la corriente I1 por R1. Reemplazamos datos y tenemos que este voltaje está dado por una cantidad de 7.5 voltios. Aplicamos lo mismo para encontrar el voltaje en 3. Por lo tanto, el voltaje 3 que se pide aquí es igual a la corriente 3 multiplicado por el valor de la resistencia E3. Muy bien, reemplazó valores y obtenemos que el voltaje en esta resistencia es de 9 voltios. Listo, tenemos la mayoría ya de las incógnitas resueltas. Lo único que nos queda es este voltaje AB. Entonces vamos a recordar que el voltaje AB o voltaje en los puntos A y B es igual a la diferencia de potencial del punto A menos el punto B. Esto quiere decir que debemos encontrar cuál es el voltaje aquí en A y cuál es el voltaje AB con respecto a tierra, evidentemente. Bien, nos vamos a quedar con estos datos que nos van a servir mucho, voltaje 1 y el voltaje 3. Y podríamos decir que el voltaje AB también es voltaje A menos voltaje B. Y con esta información pues podríamos encontrar justamente este voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Es encontrar cuánto es el valor de BA y cuánto es el valor de B sub B. Entonces, para el voltaje A, pues es algo fácil, porque si ya tenemos el voltaje aquí y tenemos el voltaje total, pues nada más es una resta, ¿no? Resta del voltaje total menos este voltaje y tendríamos esta tensión en este resistor. Aplicamos la formulación y tenemos que el voltaje A es igual a 4.5 voltios. Hacemos lo propio para el voltaje 3 y tenemos 3 voltios. Ahora nada más nos falta aplicar esta ecuación y con los datos y resulta que nuestro voltaje AB es igual a 1.5 voltios. Con esta respuesta hemos completado o hemos resuelto totalmente el ejercicio 6 con todas las variables que nos ha solicitado.